vamos a hacer la bendición de la bendita Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su bendita Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Y ahora vamos a repetir la de la lectura de la Haftarot. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, amo del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron pronunciadas con verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torá, y a Moshe tu siervo, oiga esto, y a Israel tu pueblo, y a los profetas de verdad y justicia. Amén. ¿Hace parte de ustedes el pueblo de Israel? Eso, dígalo con alegría. Isaías capítulo 54, libro del profeta Isaías, capítulo 54. Listo. Isaías capítulo 54. Esta Haftarot va de Isaías 54, 11 a Isaías 55, 5. Pero vamos a leer todo el capítulo 54 y algunos del 55 para que podamos entrar en contexto de qué es lo que el Eterno tiene para nosotros en esta tarde a través de la lectura de los libros de los profetas, y que en este caso el que nos corresponde en esta ocasión es el profeta Isaías en el capítulo 54 y 55. ¿Estamos ubicados? Amén. Alégrate, oh estéril, tú que nunca has dado a luz. Grita de gozo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la desposada, dijo Adonai. Ensancha el sitio de tu carpa, extiende el tamaño de tu morada, no te limites. Alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Ojo con ese texto que es clave. Para nuestros días es clave. Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Ojo. Tu linaje desposeerá naciones y poblarás las ciudades desoladas. No temas, que no quedarás avergonzada. No te confundas, que no quedarás burlada. Pues te olvidarás del reproche de tu juventud y no te acordarás más de la venganza de tu viudez. Porque el que te hizo te desposará. Adonai de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel te redimirá. Se llama el Elohim de toda la tierra. Adonai te ha vuelto a llamar como a una mujer dejada y abandonada. ¿Puede uno desechar a la esposa de su juventud? Dijo tu Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con inmenso amor te volveré a traer. Al desbordarse mi ira, por un momento escondí de ti mi rostro, pero con bondad eterna te volveré a traer en amor. Dijo Adonai, tu Redentor. Porque esto para mí es como las aguas de Noach, como juré que las aguas de Noa nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contigo ni te reprenderé.
porque podrán moverse los montes y derrumbarse las colinas, pero mi lealtad nunca se apartará de ti, ni será conmovida mi alianza de amistad, dijo Adonai, el que te vuelve a recibir en amor. Pobrecita, arrebatada por la tempestad, sin consuelo, yo pondré turquesas como tus piedras de construcción y haré tus cimientos de zafiros, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de berilo y todo tu muro alrededor de piedras preciosas, y todos tus hijos serán discípulos de Adonai, y grande será la felicidad de tus hijos. Serás establecida mediante la justicia, estarás a salvo de la opresión y no temerás de la ruina, y no se te acercará. Ciertamente ningún perjuicio puede hacerse sin mi consentimiento. Si alguien te perjudica, caerá por causa tuya. Yo fui el que creó al herrero que sopla los carbones en el fuego y produce las herramientas para su trabajo. También yo he creado al instrumento de destrucción. 17. Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Yud-Hei Vahei. Este es su triunfo de parte mía, declara Adonai Yud-Hei Vahei. Capítulo 55, versículo 1. ¡Ey! Todos los sedientos, vengan a las aguas. Aun si no tienen dinero, vengan. Compren alimento y coman. Compren alimento sin dinero, vino y leche sin costo. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Sus ganancias en lo que no satisface. Háganme caso, y comerán alimento selecto y disfrutarán los más ricos manjares. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen, Shema, y serán revividos. Y yo haré con ustedes una alianza eterna, la lealtad perdurable prometida a David. Como lo dice caudillo de pueblos, príncipe y comandante de pueblos, así tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía, oiga bien, vendrá corriendo hacia ti por causa de Adonai tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha glorificado. Versículo 6. Busque, abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes. Vuélvase a Adonai y él lo perdonará. A nuestro Elohim, que perdona libremente. Amén. Amén. Bueno, tomemos asiento, vamos a dar hasta ahí el 55. A partir de ahí se vienen unos textos muy interesantes. El 8 dice, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Adonai. Y también dice, como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. Amén. Tercera haftará, de consolación. Tercera haftará de consolación. Antes del 9 de Av están las últimas tres que vimos, que veníamos hablando con nuestro pastor y con algunos pues que han sido entendidos de la palabra, que son unas parachá que vienen en secuencia, ¿sí? ¿Cierto? ¿Lo hemos notado? Vienen como si una fuera la continuación de la otra, y todas pues son proféticas, haciendo referencia a nuestros días, lo que quiere decir que lo que vemos en la parachá, aunque fue escrito hace mucho tiempo y cada año la vemos en repetición, pues siempre tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestros días. De pronto usted no lo ha notado, pero así es. Así es. Todo esto que hemos venido viendo en las últimas tres, que son Matot,
que significa tribus, Masel, que significa jornadas, y Devarim, que significa las palabras. Y antes de esas tres vienen las 7 Haftarot de consolación. Hacía referencia al tema nuestro hermano Steve la semana pasada cuando nos compartía la segunda Haftará de consolación. Estas 7 son 7 Haftará consecutivas que vamos a leer. Hoy es la tercera y vamos hasta la séptima, y son como una, es decir, son previas a las fiestas de otoño, a las grandes fiestas solemnes que tenemos ahorita en el otoño, ¿sí? Que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Bueno, estas tres que les acabo de nombrar hablan de castigo. Estas son Haftará que hablan de, o Parashá que hablan de castigo. Y luego viene el 9 de Ab. El 9 de Ab. ¿Cuántos se acuerdan el Rosodés pasado? Que estuvimos aquí reunidos y el pastor nos dio una tremenda enseñanza acerca del 9 de Ab. Amén. ¿Cuántos han leído acerca del 9 de Ab? Amén. Es un día muy significativo para el pueblo de Israel. Es un día de luto para ellos, tanto que ellos en ese día hacen hasta ayuno. ¿Por qué? Porque resulta que el 9 de Ab fue el día donde el pueblo de Israel inició la adoración al becerro de oro. Eso lo vimos también en las parashot anteriores. Cuando bajó Moisés con las tablas de la Torá, el pueblo de Israel se habían corrompido y se encontraban adorando un ídolo pagano que era el becerro de oro. Eso sucedió el 9 de Ab. Así que fue un día muy duro para el pueblo de Israel. El día en que los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida y regresaron los espías, eso fue también un 9 de Ab. Es decir, fue un 9 de Ab el día en que ellos llegaron con buenas noticias, ¿no? No, señor. Llegaron con unas noticias nefastas de lo que era la tierra prometida. Ese fue el día en que los espías, tras un informe negativo, hicieron que el pueblo de Israel quedara desconsolado, desanimado, triste. Ellos, pues ya imagínense uno ya para entrar a la tierra prometida, pero pues manda uno o mandan a alguien a que vaya y viene y trae una noticia, entonces la gente quedó como que, y eso que ya íbamos a entrar, pero ahora ¿cómo? Entonces es un día triste también, y eso precisamente fue el mismo día 9 de Ab. Otro acontecimiento importante del 9 de Ab fue la destrucción del primer templo por parte de Nabucodonosor II. Cuando destruyeron el primer templo, que fue por parte de este malvado rey de Babilonia, Nabucodonosor II, esto fue el 9 de Ab. Y posteriormente, después de haber sido reconstruido el templo por Zorobabel y de haber sido rededicado por Judas Macabeo, ¿cuántos se acuerdan de Judas Macabeo? ¿Dónde recordamos a Judas Macabeo? En Hanukkah. En Hanukkah. Judas Macabeo Zorobabel lo había reconstruido y Judas Macabeo lo había rededicado a Elohim. Pero entonces vinieron las legiones de un tipejo por allá llamado Tito, emperador de Roma, y volvieron a destruir el templo. La segunda destrucción del templo, esto fue en el año 70 después de la era común. Fue destruido por las legiones de Tito, y también fue el 9 de Ab. Pregúntenme si es casualidad y no le voy a saber contestar, pero en Elohim nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Entonces este 9 de Ab pues es un día muy recordado. Otros hechos muy importantes, pero al mismo tiempo trágicos,
sucedieron para el pueblo de Israel más adelante, algo como la expulsión de los judíos de España en 1492. Fueron expulsados todos los judíos de España, los sefardíes. En 1492. ¿Qué ocurrió en 1492 para nosotros? El descubrimiento de América. ¿Sí ven? Eso tiene su contexto, su asunto intrínseco, como dice alguien por ahí. Tiene su contexto intrínseco, porque fue en 1492 cuando ellos fueron expulsados de España, y bueno, algunos cogieron para acá, para donde nosotros. Y yo le podría decir que ahí debe estar el tatarabuelo de alguno de nosotros. Ahí le toca a usted averiguar. Esta expulsión de los judíos, otra expulsión de Varsovia, después del Holocausto, todo eso ocurrió el 9 de Av. Por eso es que el pueblo de Israel, les decía hace un rato, hace un día de ayuno, y eso es un día de luto y de mucho dolor para el pueblo, el 9 de Av. Las 7 Haftarot posteriores, que fueron las que empezamos hace 15 días, ya vienen de consolación, que son Baet Hanan y Supliqué, Eket, las consecuencias, esta del día de hoy, que es Re, mira, observa. La que viene la otra semana, Shoftim, que es jueces. Kitetse, cuando salgas. Kitabo, cuando vengas. Hasta Nitzabim, que significa presentes o firmes. Son las 7 Haftará de consolación. Pero yo me hacía una pregunta, y de hecho conversaba de eso con nuestro pastor. ¿Consolación por qué? Porque si nosotros buscamos la palabra consolación en el diccionario, entonces nos encontramos con una definición que es un término que se refiere como la acción y resultado de consolar o consolarse en aliviar una tristeza, una aflicción, un sufrimiento, una pena, una pesadumbre, una amargura del corazón o del dolor de una persona, así de mejorar el estado anímico. En uso anticuado también era dinero, dádiva o ropa que se le daba a los indigentes, a los habitantes de calle, una consolación. Y si vamos a mirar según la Biblia, ¿qué es consolación? Entonces, en el pensamiento detrás de esta palabra, la consolación de Israel, que es la que nos implica en esta tarde, esperada por Simeón, eso está en Lucas 2:25, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el espíritu de santidad estaba sobre él. Se relaciona con el famoso consuelo asociado con el cumplimiento de las promesas. ¿Hay promesas para Israel? Amén. Amén. En el cumplimiento de esas promesas se relaciona el consuelo a lo que hacen referencia a estas Haftará. En el capítulo de Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Adonai. Sin embargo, consolación es un concepto más amplio que consuelo, como se ve en la descripción del espíritu de santidad, como él, como nos decía, Yeshua dijo: me voy, pero os enviaré al Consolador, que es el espíritu, el Rúa de santidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ese también era un hijo de consolación, y dice que era un levita. Era levita. Bernabé, el que andaba con Pablo, ¿sí se acuerdan, no? El que andaba con Pablo en los viajes misioneros. Ese era un levita natural de Chipre. Lo que nosotros podemos observar aquí, y decía, entendemos de qué es la consolación, porque si nosotros tenemos en cuenta todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, todo lo que pudimos observar en las parashot, de todo lo que
ha sufrido el pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 54 encontramos, dice: alégrate, estéril, la que no da a luz. Prorrumpe en júbilo y da voces, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, dice Adonai. Y cuando leímos todo este capítulo, pudimos darnos cuenta que habla efectivamente de una consolación, de algo grande que viene para el pueblo de Israel, para nosotros como Am Israel, como los hijos de Elohim, como los hijos del Creador del universo. Entonces, hablan estos capítulos de que viene una bonanza, viene algo muy grande para el pueblo de Israel, y esto es una palabra que viene directamente de Elohim a través del profeta Isaías. Pero dice que esta bonanza es para los tiempos postreros. Para los tiempos postreros. ¿Y cuáles son esos tiempos postreros? Estos que estamos viviendo ahorita. Entonces podemos identificar que esa bonanza o eso grande que viene para Israel es para nosotros. Eso para que usted se apropie de las promesas. Eso para que usted se apropie y diga: estas promesas son para mí, porque yo también soy Am Israel. Es decir, que estas promesas vienen previo y durante la venida de nuestro Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque para Israel esa bonanza a través de los tiempos ya se ha cumplido. Ya la hemos visto. Una bonanza de aspecto espiritual, porque de aspecto material ellos siempre la han tenido. ¿O usted conoce algún israelita pobre que no tenga donde caerse muerto, como dicen popularmente? ¿Conoce alguno? No puede ser. No puede haber uno así. ¿Por qué? Porque hay promesas sobre nosotros de que seríamos los herederos de Adonai, de que Él nos iba a sostener, y Él sostiene a su pueblo Israel. ¿Usted no ha visto que los judíos son prósperos, nuestros hermanos judíos, en toda parte del mundo? Y los hombres más significativos y más adinerados aquí en la diáspora son judíos, son de ascendencia judía. Y le podría dar muchos ejemplos, pero voy a dejar que usted también averigüe. Elohim predice pues para nosotros esta bonanza, pero yo creo que esto grande que viene para el pueblo de Israel no tiene que ver tanto, aunque tiene que ver con el aspecto material, con lo económico, sino que tiene que ver más con el aspecto espiritual. Tiene que ver con el despertar del pueblo de Israel. Tiene que ver con que en el capítulo 55 inicia con una promesa muy grande y una invitación que hace Elohim a través del profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino, que es tipo del regocijo, y la leche, que es tipo de la Torah. Lo que quiere decir que en estos postreros tiempos debe haber una sed de la Torah, de la palabra de Adonai. Pero ¿qué está diciendo Adonai? Está extendiendo su promesa: venga, venga, ¿tienes esa sed? Venga. Yo podría decir con certeza que eso ha pasado con nosotros como congregación, porque que yo sepa, he ido con mi pastor a visitar muchísima gente, pero no hemos ido a visitar el primero donde tengamos que ir a tocar la puerta y hacer el ejercicio que hacíamos anteriormente de evangelizar. No, aquí la gente tiene una sed y por eso llegó hasta acá, porque esa sed lo condujo donde estaba esa agua. Esa agua que de verdad sí es bendita. Esa sí de verdad es agua bendita.
Dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Pero ¿cómo hay que creer en Mashiach? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la Escritura? Cuando la Biblia en cualquier otro pasaje habla de la Escritura o habla de la palabra de Dios, ¿a qué usted cree que está haciendo referencia? A la Torá. A la Torá. La palabra de Dios es la Torá. Lo demás es súper importante, pero es historia. Pero la palabra de Elohim es su bendita Dabar, su Torá. Su Torá. Entonces dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo corren ríos de agua viva dentro de usted o dentro de mí? Cuando dentro suyo o mío está la Torá, la palabra del Eterno. Se calcula que aquí en Latinoamérica hay más de 500 millones. Mauricio, me regala un vasito con agua, disculpe. Se calcula que aquí en Latinoamérica hay más de 500 millones de ovejas. Ay, no voy a dónde. Ah, sí. Que yo pensé que ese era el pastor, entonces guardé respeto. Perdón. Se calcula que aquí en Latinoamérica hay más de 500 millones de ovejas de la casa de Israel que divagan como si no tuvieran pastor. Imagínense la cifra, 500 millones. Pero nosotros, pues fuimos llamados también con el propósito de observar esas ovejas para que puedan escuchar la voz de Elohim. ¿Por qué? Porque eso grande que viene para Israel es precisamente para nosotros, es que íbamos a conocer esta bendita Torah e íbamos a retornar a ser parte del Am Israel. ¿Qué es lo grande que viene para Israel? Esta estampida que estamos viendo en este momento. ¿O usted cuánto tiempo llevaba con relación a un Dios, a una iglesia, a algo eclesiástico y había escuchado esto? Yo por lo menos duré muchísimo tiempo en una organización y yo nunca había escuchado ni que raíces hebreas, ni que la Torá. Uno conociera el Pentateuco y lo leía por allá cuando iba a hablar de la creación y hasta ahí, o cuando leía los 10 mandamientos, pero uno no escuchaba. Lo que viene para Israel grande es el retorno de las ovejas perdidas. Es este avivamiento que estamos viviendo actualmente. Es esto que a usted alguien, sin que usted nunca le haya dicho, le diga, vení, explícame. Es que esto, me pasó esto y despertó en mí esto de guardar Shabbat y explícame, yo quiero saber. O le ven a usted los incís y le dicen, venga, ¿eso qué es? No, esto es un mandamiento, yo quiero saber, yo quiero ponerme eso. ¿No le ha pasado a usted? Ese despertar es lo grande que viene para el pueblo de Israel. Y es algo que está escrito hace muchísimo tiempo. Sí, ya estaba escrito por parte de los profetas. Nuestros profetas ya habían hablado de este despertar. Porque a través de todos los tiempos, cuando la Biblia habla de la consolación, habla de todo esto que había de ocurrir para el pueblo de Israel. Jeremías 31, 33 al 34, un texto que usted ya, yo creo que hasta de memoria se lo sabe. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Oiga bien lo que le pasó a usted y a mí. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán, oiga bien, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Adonai. Vea,
Cristo lo ama. No, ya no. Ya no. Porque todos ellos me harán caso, dice Adonai. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Adonai. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Adonai, quien estableció el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yud-Hei-Vah-Hei de los ejércitos. Él mismo está haciendo esta obra de sembrar la Torah en su corazón. Él mismo está sembrando esta Torah en nuestros corazones. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Dice el libro de Yohanan, capítulo 6, versos 44 y 45. No sé si usted lo había leído. Nadie puede venir a mí, dice Yeshua. Oiga lo que dice Yeshua. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. A menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, dice Yeshua. Y todos recibirán enseñanzas de Adonai. Así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Esto es contundente. Por ahí no habíamos pasado. Por ahí no habíamos pasado cuando leíamos la palabra. Eso de que Mashiach diga, el que viene a mí es porque el Padre lo mandó. Es decir, ya el espíritu del Ruach actúa en su vida de tal manera que no se aguantó y dijo, venga, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuénteme, explíqueme, guíeme. ¿Sí? Y el mismo Mashiach está siendo contundente en lo que dice. Dice en lo que leíamos de Jeremías, que Él perdonará todas nuestras iniquidades y no se acordará más de nuestros pecados. ¿Eso sucedió? Sucedió en el madero del Calvario. En el madero Él vino y dijo, yo cuadro lo de los pecados para que usted pueda acercarse a mí. Yo soy su redentor. Porque de otra manera no podíamos. No es que nosotros no hacíamos sacrificios. O usted nació en un país donde hacían sacrificio y tenían templo. No. Habría que haber una redención. Esa redención fue a través de Mashiach. Hebreos capítulo 8, el versículo 10 al 13 dice, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Otra vez habla de una alianza que haría Adonai directamente con la casa de Israel. ¿Hay alguien aquí en la casa de Israel? Amén. ¿Cuál es esa alianza? Después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán Am Israel, serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo otra vez, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al hablar de un nuevo pacto, da por anticuado la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está próximo a desaparecer. Así que esta alianza que ha hecho Adonai con nosotros, la hace directamente Él con nosotros. ¿Sabe que anteriormente, en la antigüedad, todos los pueblos, todas las naciones, tenían sus deidades, tenían sus dioses, y ellos hacían pacto con sus dioses? Pero una cosa es que yo haga pacto con una deidad, y otra cosa es que Él, Elohim, el creador del universo, el único Elohim que existe sobre el universo, haga pacto conmigo. Entonces, ¿sí nota la diferencia? Yo puedo hacer pacto con cualquiera de esos dioses de yeso, pero o sea que me atengo, pero en este caso Él
ellos no hicieron pacto con él hizo pacto con nosotros. Dijo, voy a hacer una alianza con ustedes. ¿Y en qué consiste esa alianza? Pues voy a sembrar mis leyes en su corazón. Voy a poner mi Torah en su corazón y en su mente. ¿Usted tiene la Torah en su mente? ¿Tiene la Torah en su corazón? ¿Sabe quién le puso esa Torah en su corazón? ¿Sabe quién le sembró esas leyes en su mente? Aquí usted no tiene papás espirituales como antes. Por lo menos donde yo asistía, ese es hijito mío, esa es perla para mi corona, ese es mío. No, aquí yo no soy de nadie, ni nadie es mío. Todos somos del Elohim. Directamente del Elohim. Entonces, notamos que él en estos dos capítulos nos habla de un pacto que haría y reitera que en ese pacto hay una fidelidad o una lealtad por parte de Elohim. Dice: aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Adonai, que tiene compasión de ti. Y mire que acerca de que la misma naturaleza tiemble a la presencia de Adonai, a su palabra y a sus promesas, pues es una evidencia y una realidad de la grandeza de nuestro Padre. Es una realidad de la grandeza de nuestro Padre. Dice que cuando Israel, en el Salmo 114, dice que cuando Israel salió de las colinas como ovejas. Y hay una pregunta en el versículo 5. ¿Qué te alarmó, Omar, que huiste? Y a ti, Jardén, que te volviste atrás. Ustedes montañas que saltaron como carneros y ustedes colinas como ovejas. Tiembla, oh tierra, a la presencia de Adonai, a la presencia del Elohim de Jacob, que convirtió la peña en estanque de agua, la roca dura en una fuente. ¿Qué le está diciendo este texto? Viene Israel, viene el pueblo de Elohim y se encuentra con el mar. ¿Y qué hace el mar? Se vuelve, allá viene el pueblo de Elohim y se quita. ¿Y a usted no le parece maravilloso? Vienen y se encuentran con el Jordán. Jordán quiere decir el que desciende. Es decir, que es un río que viene caudaloso. Pero qué caudaloso ni qué nada. Apenas venía el Am Israel, se volvió atrás. Ni siquiera se quitó, tiró reversa. El que desciende, echó reversa. ¿Ante la presencia de quién? De Elohim, a través de su pueblo. Así que esta consolación es por promesas que hay sobre usted y sobre mí. No me escuchó. Esta consolación que viene es a través de promesas que hay sobre usted y sobre mí. Ahora sí me escuchó. ¿Sí? Ahora sí me escuchó. Mire que cuando habla de la nueva Jerusalén, sí, de la nueva Jerusalén, aquí dice que más son los hijos de la casada. Empieza diciendo que más son los hijos de la casada que de la desamparada. ¿Cuál creen ustedes que es la desamparada? ¿Y cuál la casada? Judá e Israel. Pero Judá es la casada y la desamparada somos usted y yo, Efraín. Y más son los hijos de la desamparada. Es decir, que somos más nosotros que los mismos hijos de la casada. Y todo eso es esa promesa grande que viene hacia nosotros. Y Él, para darnos ese consuelo, nos ha hecho volver y habla de Israel como si fuéramos indestructibles y que íbamos a tener una felicidad que es inmensa y perpetua. Amén. Finalmente, hay un texto aquí que quiero terminar con él. Es el 17 del versículo 54, que dice:
ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su victoria de parte mía, dice Adonai. Pero más atrásito dice: yo he creado el herrero que aviva las ascuas y forma armas para su obra. Oiga bien esto: pero también he creado el destructor para que lo destruya. Así que en este planeta no pasa nada sin permiso de Adonai. Así que a usted no le parezca cosa extraña lo malo que esté pasando. Ay, pobrecito Israel, esos misiles, y tan chiquito que es ese país, y ese Irán como es de grande, y ese Irak, y un tal Osama Bin Laden, y no sé quién. ¿Quién cree usted que le permite a ellos atacar a Israel? Él hizo el destructor, el elemento de destrucción lo hizo. ¿Quién lo hizo? Elohim. Hay un texto en Lamentaciones que dice: recibiremos de Elohim el bien y no recibiremos el mal. Pero entonces, ¿por qué el consuelo? Finalmente, porque Israel sí tiene por qué consolarse por todo lo que ha sucedido, pero usted y yo. Entonces ya tenemos que ver lo que dice aquí, que nos llamó cuando éramos una mujer abandonada y triste. Alguien estaba abandonado y triste antes de llegar acá. Antes de que esta Torah fuera sembrada en su corazón, ¿estaba abandonado y triste? Sí necesitaba consuelo. Démosle gracias porque, pues no sé usted, pero yo sí estoy supremamente agradecido por todo lo que Él ha traído para mi vida, que me haya escogido, que de esos 500 millones que se aproxima que hay en Latinoamérica, yo sea uno de los que voy adelante. Eso es mucha misericordia. Porque si yo me pongo a mirar y pues me veo al espejo y recuerdo, aunque no debería, pues no era tan justo que digamos como para que Él me tuviera aquí. Pero como su rajen es tan grande y como Él es el que escoge, ¿tiene usted un motivo por el cual darle gracias en esta tarde? Cerrar sus ojos y decirle: uy, Padre, de tantos que divagan en este momento, y yo aquí soy tu hijo, soy Am Israel. Bendito eres, Abacados. Santo Israel. Toda Rabá, toda Rabá, solamente a ti, Padre, amo del universo, por sembrar esta Torah en mi corazón, por traer estas leyes a mi vida, por indicarme este camino, este precioso camino. Te pido me permitas llegar hasta tu ciudad santa, hacia la nueva Jerusalén, donde pueda contemplar tu hermosura mucho más de lo que ahora. Hoy yo te pido, Padre, por todos esas ovejas que divagan aquí en Latinoamérica. Te pido por mis familiares, por todos y cada uno de ellos, por mis hijas, por mis sobrinos, por mi familia, porque, oh Padre, ¿qué daríamos para que ellos también estuvieran aquí y les fuera sembrado este bendito mensaje, este precioso mensaje del reino, de tu reino, Padre, de tu reino, en tu nombre maravilloso, en el nombre de nuestro Akadosh Baruj Hu, por los méritos de nuestro Mashiach, la roca de nuestra salvación.